Cristo el que nos enseña. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos guíe a través de su palabra y vamos a orar, hermanos, por este estudio que tenemos el día de hoy. Señor, gracias te damos, bendito Dios, porque tu gracia, tu amor, Señor, con nosotros siempre está. Gracias, Dios, porque tú eres quien prepara nuestros corazones para profundizar y aprender de tu palabra, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Te pido, por favor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Dios, el que esté aquí con nosotros en todo momento, enseñándonos, abriendo nuestros corazones, nuestras mentes a lo que tú tienes que enseñarnos el día de hoy, Señor. Y Padre, que todo esto que estamos estudiando y aprendiendo, Señor, tenga el firme propósito y la convicción total, Padre, de darte a ti la gloria, Señor, de dar testimonio como hijos tuyos de que somos tus hijos, sujetándonos en obediencia a tu señorío, Padre, y que seamos siempre obedientes delante de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, sabiendo que tú has determinado, bendito Dios, que nosotros estemos aquí por tu gracia, tu misericordia, Señor. Ayúdame a ser fiel al texto, Padre, a poder transmitir correctamente, Dios, lo que tú ya has dicho, Señor bendito, y que de esta manera exaltemos y glorifiquemos tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues la semana pasada terminamos el capítulo 8 de Marcos y hoy vamos a continuar con el capítulo 9. Les invito por favor a que abran su Biblia y me acompañen a leer Marcos capítulo 9. Vamos a iniciar desde el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 13. La versión que voy a estar utilizando es la Reina Valera y dice así la palabra de Dios. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Y bien, hermanos, es un pasaje un tanto complejo, pero con la ayuda de Dios hoy vamos a aprender lo que significa este pasaje, lo que significó en ese tiempo, en el contexto que estaban, y lo que significa también para cada uno de nosotros. Y siempre es bueno, hermanos, contextualizar lo que estamos estudiando a través de la misma palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos da detalles de todos los sucesos que están aconteciendo para que podamos entender de manera precisa y correcta la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo está dando este pasaje, está diciendo todas esas palabras, ellos se encontraban en Cesarea de Filipos. Cesarea de Filipos es una ciudad que se encuentra al norte de Jerusalén en aproximadamente unos 150 kilómetros. Posiblemente de aquí a un poco más de la distancia a Cuernavaca, 150 kilómetros, y 80 kilómetros al norte de Nazaret. Actualmente esta región es el Líbano. Actualmente es el Líbano. Y ahí estaba Jesucristo con sus discípulos diciendo todas estas palabras. Y ustedes recordarán, hermanos, que en las últimas clases que estuvimos aquí viendo con el pastor Gerardo en el estudio de Marcos,
me parece que fue el estudio anterior, por ahí había una premisa muy importante donde Jesucristo les preguntaba a sus discípulos, ¿quiénes decían los hombres que era Él? Le pregunta a Pedro, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Dice Jesucristo. Y hay unas respuestas y hay algunos detalles, hermanos, que necesitamos considerarlos forzosamente para poder entender con mayor precisión el pasaje que estamos ahorita estudiando. Entonces, les pido por favor, hermanos, que este contexto lo veamos en Mateo. Como ustedes saben, existen los evangelios sinópticos. ¿Cuántos evangelios sinópticos son? ¿Alguien sabe? 3 o 4. 3. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos y Lucas. ¿Y qué debemos de entender por sinópticos? Sinópticos se define como es un hecho que está aconteciendo, pero lo están describiendo desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Organizando la información de manera jerárquica en ese orden de importancia que cada uno de los escritores quiere dar para eso. Entonces, estamos estudiando Marcos, pero vamos a ver Mateo y Lucas cómo complementan este pasaje. Entonces, el contexto que quiero que vayamos a estudiar ahorita se encuentra en Mateo, capítulo 16. Brevemente vamos a entrar a este contexto para después adentrarnos, hermanos, en este estudio de Marcos, capítulo 9. Entonces, vamos a leer Mateo, capítulo 16, versículo 13. Nos va a ayudar mucho a conectarnos con el versículo 1 de Mateo. Y voy a dar lectura a Mateo 16, 13 al 17. Si puedes seguirme ahí en tu Biblia, va a ser de mucha bendición. Dice así la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, esto ya lo habíamos estudiado con Marcos. Simplemente estamos viendo un poco más de detalles. Están en Cesarea de Filipo y antes de este momento ninguno de los discípulos sabían quién era Jesucristo, porque está diciendo aquí en este texto, la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesucristo? Bienaventurado eres, porque esto te lo reveló, ¿verdad? El Padre que está en los cielos. Entonces, aquí tenemos una primer premisa. En este momento, Pedro y los que estaban con Jesucristo saben a partir de este momento que Él es el Cristo, que es el Hijo del Dios viviente y que por lo tanto es Dios y la promesa que todos ellos esperaban desde el Antiguo Testamento. Muy bien, esta palabra Cristos en griego significa el ungido, el Mesías. Y entonces es lo que están afirmando, ¿verdad? Tú eres el Cristo, tú eres aquel que estábamos esperando. Muy bien, tenemos aquí el primer concepto. En este momento les he revelado ya quién es Jesucristo y vayamos al concepto número 2. Todo esto está siendo en un mismo momento del tiempo. Saltemos al versículo 21 de Mateo, capítulo 16. Ahí mismo, capítulo 16 de Mateo, pero vamos al versículo 21, donde dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, hermanos, veamos aquí algo que está pasando con Pedro. Pedro está confundido. A Pedro le acaban de decir, le acaba de ser revelado por el Padre que Jesucristo es el Mesías.
Y en este momento, en estos versículos que acabamos de leer, Jesucristo les está diciendo, ok, tengo que ir a Jerusalén, tengo que ser perseguido por los ancianos, tengo que ser azotado, maltratado, tengo que morir y resucitar. Si nos pusiéramos nosotros en el lugar de Pedro y de los discípulos y en ese contexto, ¿qué pensaríamos? Recordemos que ellos estaban esperando a un Mesías que los iba a salvar. Ellos estaban esperando a un Mesías redentor que los iba a liberar de esa opresión que estaban cada uno de ellos bajo el imperio romano. ¿Ustedes lo recuerdan? Imagínense entonces cómo está Pedro con este shock, diciéndole, me acabo de enterar por revelación del Padre que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, pero ahora me está diciendo que tiene que ir a Jerusalén, que lo van a maltratar y no nada más eso, sino que tiene que morir y va a resucitar. Entonces hay una confusión aquí tremenda para ellos y por eso Jesucristo le dice, porque no obviamente los propósitos de los hombres, el propósito de Dios, ¿verdad? Ellos hubieran querido que Jesucristo desde ese momento se coronara como rey y que cada uno de los israelitas, de los judíos, pues ya vivieran tal como lo estaban esperando desde el Antiguo Testamento, en un reino con Cristo. Pero no es así. Para ellos debió de haber sido algo tremendo el escuchar estas palabras de que Jesucristo tenía que morir y resucitar. Y es ahí, en ese contexto justamente, donde arrancamos nuestro pasaje de estudio, que es Marcos capítulo 9, versículo 1, porque este versículo 1 comenzó diciendo, también les dijo, Marcos 9:1, también les dijo, es decir, les acaba de hacer estas afirmaciones, Él es el Cristo, el Hijo de Dios, tiene que padecer en Jerusalén, morir y resucitar, y nos narra Marcos, y también les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y este es un versículo, hermanos, que a lo largo de la historia ha causado bastante confusión, ha causado por ahí bastante debates, porque ¿a qué estaría refiriéndose Marcos o Jesucristo, más bien, cuando dice, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido? Y podríamos tener varias hipótesis. ¿Se está refiriendo a las personas que estaban en ese momento viviendo con Jesucristo? ¿Se está refiriendo a las personas que después de Jesucristo vienen a esta tierra? ¿Se estará refiriendo en la era presente a nosotros? ¿Se estará refiriendo a alguien en el futuro que no va a morir hasta ver el reino? Pero hermanos, la palabra de Dios no es confusión, es la voz viva de Dios, es una espada cortante, ¿verdad? Poderosa, más una espada que tiene bastante filo y penetra hasta el corazón. Entonces, no hay una confusión por parte de Pedro, pero hermanos, aquí vemos claramente que Jesucristo les dice, no van a gustar la muerte hasta que no vean el reino de Dios. ¿A quiénes creen que se están refiriendo ustedes? ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser esas personas que no van a gustar la muerte hasta que no vean el reino de Dios? La respuesta la vamos a ver a continuación. Versículo 2 de Mateo 9. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Primer pregunta, hermanos, ¿por qué nada más tomó a estos tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan? ¿Por qué creen? Es un dato interesante. ¿Cuántos discípulos eran con los que tenía Jesucristo? 12. Pero nada más llama a Pedro, a Jacobo y a Juan y los lleva aparte solos. Y por supuesto, es Dios, ¿verdad? En su soberanía, quien decide esto. Pero podemos ver también con detalle en otros pasajes de la Biblia que no es el único evento donde toma a estos tres discípulos Jesucristo. Cuando Jesucristo, por ejemplo, iba a ser crucificado y va a orar al monte Getsemaní, ¿sí? En Marcos 14:32 nos relata este pasaje bíblico, lo que aconteció en el monte Getsemaní. Y también Jesucristo, dice en el versículo 33 de Marcos 14, tomó consigo a Pedro, a Jacobo
y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Entonces, hermanos, vemos una relación que había bastante estrecha entre Jesucristo y estos 3 discípulos. Solo la omnisciencia de Dios, solo su sabiduría tiene una respuesta por qué nada más ellos 3, pero bueno, la Biblia nos da varios detalles de que en varios momentos estaban juntos. Y hermanos, vemos ahora en este mismo versículo que hay una transfiguración. Dice que Jesucristo se transfiguró cuando toma a estos 3 discípulos. Transfigurar, hermanos, es la palabra en griega metamorfo. ¿A qué le suena metamorfo? Metamorfosis, ¿verdad? Metamorfosis. Y metamorfosis quiere decir una transformación. ¿Y cómo podemos ver una transformación? En un ejemplo secular, podríamos decir una oruga y una mariposa no se parecen en nada. Son completamente diferentes, pero sabemos que esa oruga tuvo una transformación para poderse convertir en mariposa. Y es esta misma palabra la que se está usando aquí cuando habla la palabra de Dios de transfiguró. Y es la misma palabra, hermanos, también que Pablo habla en Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando nos dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos. Es esa misma palabra la que se está usando. Nosotros, como hijos de Dios, por supuesto, estamos siendo transformados día a día a la imagen y semejanza de Cristo. Ahora, muy bien, hermanos, ¿por qué se transfiguró Jesucristo? No olvidemos lo que estábamos viendo, lo que estábamos revisando. Hay una primera premisa que se le acaba de revelar a Pedro, que Él es el Hijo de Dios, del Dios viviente. Después de eso, les dijo que tenía que ir a Jerusalén a padecer, a morir y resucitar. ¿Y qué leímos en el versículo 1 de Marcos, del capítulo 9? Que muchos no gustarían la muerte hasta que vieran el reino venido. ¿Sí? Esta palabra reino que está utilizando en este pasaje Marcos puede definirse también como el resplandor de Cristo. Entonces es un momento, hermanos, verdaderamente fuerte, ¿verdad? Un momento impactante, porque Jesucristo se está transfigurando. Y veamos lo que sigue diciendo Marcos. Los tomó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y esta transfiguración, como veíamos, hermanos, está basada en la gloria de Jesucristo. Es la gloria de Jesucristo la que en ese momento los discípulos están viendo. Jesucristo con un esplendor que no lo habían visto de esa manera, porque Él está manifestando ahora su gloria. Está por primera vez mostrándose a ellos con esa gloria, hermanos, que en algún momento cada uno de nosotros veremos a nuestro Cristo también. Una gloria indescriptible probablemente para nosotros. Aquí Mateo decía que es como la luz del sol, una gloria verdaderamente resplandeciente, una gloria que tal vez no podríamos imaginar, hermanos, pero es un hecho que el Señor Jesucristo estaba mostrando su gloria delante de ellos. El pastor John MacArthur hace un comentario respecto a esta escena que voy a leer literal. Dice: la manifestación visible que el Señor hizo de su gloria divina en la transfiguración fue el milagro más trascendental registrado en el Nuevo Testamento antes de la resurrección del Señor. Reforzó la confianza en los apóstoles de la venidera revelación de la gloria. Es decir, la resurrección de Jesucristo es algo impactante, ¿verdad? Es lo que trajo a nosotros salvación, porque si Él resucitó de los muertos, ese mismo Espíritu es el que nos resucitará a nosotros en el día postrero. Pero un precedente similar a esa resurrección de Jesucristo es esta transfiguración. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:6 hace alusión a esta transformación de Cristo, a esta transfiguración, y dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6: porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios
en la faz de Jesucristo. Y en este mismo acontecimiento sigue diciendo Marcos en el versículo 3, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y esa es la gloria, hermanos, con la que Jesucristo está en esa escena mostrándose a sus discípulos. Es esa misma gloria, hermanos, que Mateo 24, en el final de los tiempos, describe, en la que el Hijo del Hombre, Cristo, vendrá nuevamente a este mundo en su gloria, en el cielo se aparecerá con poder y con gran gloria, dice Mateo 24:30. Y en el versículo 4 vemos, hermanos de Marcos, vemos que apareció también Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Muy bien, como ustedes saben, hermanos, Elías era un profeta del Antiguo Testamento. Elías vivió aproximadamente unos 850 años antes de esta escena, antes de Cristo, 850 años antes, y era uno de los profetas más reconocidos en todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es un profeta que, por supuesto, marca un parteaguas entre todos los profetas que había habido. Y también tenemos por otro lado a Moisés. Moisés, de alguna manera, era el representante de la ley. A Moisés le fue dado toda la ley de Dios en el monte Sinaí, y hay unos datos interesantes que quiero compartir con ustedes. Fíjense, Elías, ¿cómo partió de este mundo? En un carro de fuego. ¿Sí? Se fue con todo y cuerpo, se fue completamente hacia la presencia de Dios. Muy bien, Moisés, ¿alguien recuerda? Miren, vamos a leer Deuteronomio capítulo 34, versículo 5, para que veamos qué pasó con Moisés. Deuteronomio 34, capítulo 5. Dice la palabra de Dios: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró, versículo 6, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Entonces, pareciera, hermanos, que también el cuerpo de Moisés fue llevado por Dios, fue enterrado por Dios y llevado por él mismo, porque nadie sabe dónde está su tumba. En Judas capítulo 9, Judas versículo 9 nos da un poco más de detalles sobre este suceso. Dice Judas, versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces, fíjense, estaba disputando el ángel Miguel, ¿por qué? Por el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Cuerpo significa un cadáver, una persona. No se estaba refiriendo a una alma, se estaba refiriendo al cuerpo. Entonces, como que hay similitudes entre la manera en que se va Elías con Dios y lo que pasa también con Moisés, ¿no? Y ambos son los que están presentándose también en esta escena. Moisés como representante de la ley y Elías como representante de los profetas. Recordemos que Moisés había pecado también. Él desobedeció a Dios porque golpeó la roca más de una vez que le había dicho Dios, ¿verdad? Pero aquí en Judas vemos claramente que si el ángel está peleando por el cuerpo de Moisés, es por una razón, porque la gracia de Cristo se ha manifestado desde el principio de los tiempos. Moisés creyó, al igual que todos los personajes del Antiguo Testamento, y por supuesto, aunque hubiera pecado, vemos aquí que nuestra salvación, hermanos, es por gracia, es por creer en Cristo. Y este creer y esta gracia que tenemos con el Señor es porque Él nos lo ha dado, ¿verdad? No es que haya nacido de nosotros, es la obra completa del Señor la que ha puesto en nuestros corazones que podamos creer en Él. Y entonces ese creer, hermanos, nos justifica, y que al igual que Moisés,
Hemos sido nosotros pecadores, pero también al igual que Moisés sabemos que el Señor nos resucitará a nosotros en el día postrero, porque somos sus hijos, porque esa sangre preciosa en la cruz nos ha limpiado de todo pecado, ¿verdad? Y ninguna condenación, dice el apóstol Pablo, hay para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, esta es la esperanza viva que tenemos, hermanos, ver a nuestro Señor en algún momento con esta gloria que está viendo aquí Jacobo, Pedro y Juan. En algún momento nosotros veremos también esta gloria de Cristo y no será nada más por un momento, será por toda la eternidad. Y hermanos, esto debe de animarnos para en medio de la aflicción, en medio de las pruebas, saber que hay una esperanza viva para cada uno de nosotros. El versículo 4 de Marcos, capítulo 9, sigue diciendo: estaba Elías y Moisés que hablaban con Jesús. ¿De qué creen que pudieron estar hablando? Marcos no nos da detalle, solamente dice: y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. ¿Pero qué podrían estar hablando? Bueno, la respuesta, hermanos, la vamos a encontrar en Lucas capítulo 9, versículo 30. Al principio por eso hablábamos de los sinópticos, porque los evangelios nos van dando mucho más referencia de lo que está pasando en este momento para que podamos entenderlo de manera más precisa. Lucas capítulo 9, versículo 30 dice: y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. ¿Y de qué hablaban? De su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron, ¿qué vieron, hermanos? La gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Entonces viene Moisés, viene Elías y vienen para hablar de ese sacrificio vicario de Cristo en la cruz, de su partida. Ahora, hermanos, ¿por qué? ¿Cómo es que pudo reconocer Pedro que estaba ahí Elías y Moisés? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Hay teólogos que dicen que muy probablemente en ese momento Jesucristo los presentó, o el mismo Elías y Moisés se presentaron con ellos, pero la palabra de Dios no nos da esa información. Sin embargo, en Lucas 16, ¿se acuerdan de este pasaje bíblico de Lázaro y el rico? ¿Verdad? Ya estando muertos los dos, se reconocen también entre ellos. Y no nada más entre ellos, sino que reconocieron al padre Abraham, ¿recuerdan? Que le decía: padre Abraham, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo y lo ponga debajo de mi lengua, porque estoy en este lugar de tormento. ¿Cómo se conocían entre ellos? Muy probablemente, hermanos, porque en el mundo espiritual vamos a poder reconocernos todos, muy probablemente, ¿verdad? Lo importante es que estaremos con nuestro Señor y que a partir de ese momento, dice su palabra, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Muy bien, versículos 5 y 6 de Marcos dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué dice el versículo 6? Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Recordemos, Pedro sigue confundido con todo lo que ha acontecido en estos pocos días. La revelación del Mesías, el sufrimiento, su muerte, su resurrección, y ahora, 6 días después de que les dijo Jesucristo que iban a ver algunos de ellos el reino, está aquí Pedro presenciando todo esto. Y entonces sigue en la mente de Pedro esta premisa de que el Mesías tiene que quedarse a reinar ya con ellos. Por esa razón dice: ¿quieres que hagamos 3 enramadas? 3 casas, ¿verdad? 3 cabañas es lo que quiere decir enramada. 3 casas, tal vez sintiendo en su corazón que Jesucristo junto con Moisés y Elías tenían que estar ya a partir de ese momento presentes con cada uno de ellos. Y bueno, la Biblia no nos da tantos detalles, pero parece ser que Pedro sigue
con ese recuerdo, sigue espantado, como dice la palabra de Dios. Han pasado escasos 6 días cuando ocurre este acontecimiento. Versículos 7 y 8 de Marcos, capítulo 9. Seguimos ahí en nuestro pasaje de estudio. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino solo a Jesús. Solo a Jesús. Mateo 17:6 nuevamente. Estamos alternando Mateo 16 y 17 con este pasaje de Marcos para ver los detalles. En Mateo 17:7 nos dice que cuando el Padre terminó de hablar, Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Qué escena tan maravillosa ahí con nuestro Dios, ¿verdad? Manifestándose con los discípulos, su deidad, el resplandor de su gloria, apaciguando a sus discípulos, a sus ovejas, y el Padre diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Dice la palabra de Dios en Juan 10:27 que el Señor, cuando habla, ¿verdad? Nosotros los que somos sus ovejas, lo escuchamos. Oímos su voz, lo conocemos y ¿qué más? Lo seguimos. Escuchamos la voz de Dios, lo conocemos, lo seguimos porque somos sus ovejas y a Él estamos escuchando a través de ¿qué? De su palabra, tratando de ser siempre humildes, agradecidos con Él por lo que ha hecho en nuestras vidas. Entonces, estamos en esta escena, hermanos, donde hay un anticipo del reino. Es lo que está pasando aquí, hay un anticipo del reino, y Jesucristo tenía que transfigurarse porque justamente tendría que haber un convencimiento para Pedro, Jacobo y Juan de que Jesucristo iba a resucitar. Ellos estaban viendo a Elías, estaban viendo a Moisés, que habían muerto muchos cientos de años antes que esta escena, ¿verdad? ¿Y cómo iban a creer? Solamente viendo. Recuerden que en este momento todavía no tenían el canon bíblico cerrado. Se estaba escribiendo la palabra de Dios. Estamos en aproximadamente el año 30 de nuestra era. Lo único que ellos tenían en aquel momento era el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, que apuntaba, por supuesto, al Mesías Salvador, a un Redentor, al Hijo de Cristo. Claro que sí, pero ellos estaban esperando a un Rey. Ellos estaban esperando a un Jesús de una manera muy diferente a la que Él vino, con esa humildad que se presentó ante su pueblo y ante la humanidad para sufrir en esa cruz, para poner su vida en esa cruz por el pago de los pecados, hermanos, que nosotros hemos cometido. Esto no lo entendía Pedro. Esto no lo entendían, por eso tantas preguntas, por este tipo de premisas. ¿Quieres que hagamos aquí unas enramadas? Nunca tal te acontezca, no te pase así de que seas muerto por los demás. Por eso Pedro trae aquí tanta confusión. Más adelante Pedro va a entender este suceso, ¿sí? Y también va a escribir lo siguiente referente a lo que acaba de vivir aquí con nuestro Señor Jesucristo. Cuando la segunda carta de Pedro se escribe, estamos en aproximadamente el año 70 después de Cristo, es decir, habían pasado alrededor de 38, 40 años después de esta escena. Y miren lo que escribe el apóstol Pedro ahí en su segunda carta, capítulo 1, versículo 16. Dice Pedro: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él. ¿En dónde? En ese monte santo. En ese monte santo donde estamos estudiando la transfiguración, que nuestro Señor Jesucristo muestra su gloria por primera vez con sus discípulos. Es un adelanto, hermanos, simplemente es un adelanto lo que está pasando ahí para que ellos pudieran creer y para que Pedro
pudiera estar diciendo estas palabras en sus cartas y transmitiéndola a los creyentes de la época y a los creyentes de todo el tiempo, incluyéndonos a cada uno de nosotros. Muy bien, versículo 9 de Marcos 9. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Miren, nuestro Señor Jesucristo sabía que en ese momento, hermanos, todavía no había llegado la hora de que pudieran enseñar o predicar la gloria completa de Dios. ¿En qué momento se iba a consumar esa gloria de nuestro Señor Jesucristo? En el momento de su resurrección. En el momento que el Señor pone su vida en esa cruz y derrama su sangre preciosa para que nosotros fuéramos perdonados. Es a partir de ese momento que los discípulos tenían que empezar a predicar lo que habían visto y todo lo que vivieron con nuestro Señor Jesucristo. Él les ordena que a nadie digan esto que han visto hasta que Jesucristo hubiese resucitado de los muertos. Hasta ese momento, los discípulos no nada más eran libres de narrar lo que estaba aconteciendo aquí, sino que era su responsabilidad. Era su responsabilidad porque sabemos que los apóstoles, ¿verdad?, son el fundamento de la iglesia y nosotros como la iglesia estamos siendo edificada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos tenían que predicar, tenían que enseñar este gran acontecimiento. El evangelio, por otro lado, hermanos, no se basa en la transfiguración de Cristo. El evangelio, ¿en qué está basado? En la muerte y resurrección del Mesías. Ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y es lo que se tenía que proclamar junto con todas estas actividades. Tan es así, hermanos, que en Pentecostés, en Hechos 2, versículo 32, Pedro, dice la palabra de Dios, lleno de valor, empieza a proclamar a Jesucristo, Hechos 2:32, y dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Todos nosotros somos testigos. Es a partir de ese momento que entonces Pedro y los discípulos pueden estar enseñando esa gloria de Dios, ese anticipo de la gloria de Dios que vieron en ese monte, y es como pueden ellos verdaderamente creer en aquel que nos ha dado vida y vida en abundancia a cada uno de nosotros. Versículo 10. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Fíjense, guardaron esta palabra, es decir, a nadie, fueron obedientes con Jesucristo y a nadie más le predicaron de este acontecimiento. Pero discutían entre ellos qué sería aquello de resucitar de los muertos. Pregunta, hermanos, ¿ellos no sabían nada en este momento de resucitar de los muertos? ¿O sí? Porque recordemos, estamos viendo como un pasaje alterno Mateo 16. ¿Sí? Pero unos pasajes previos a Mateo, ¿sí?, ¿ya había resucitado Jesucristo muertos? A Lázaro. Y no nada más Jesucristo. Miren, hay un pasaje bíblico en Mateo 11, 4 y 5. Mateo 11, 4 y 5, estamos 5 capítulos antes de Mateo 16. Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces, capítulo 11 de Mateo, los discípulos ya estaban viendo las obras que hacía Jesucristo de resucitar de los muertos. Incluso ellos mismos fueron partícipes de esto. Y esta información la sigue dando Mateo en el capítulo 7, en el capítulo 10, versículo 7. Mateo 17 dice: el reino de los cielos se ha acercado, y les dice a sus discípulos: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces los apóstoles ya también eran partícipes de estas actividades que por el poder de Jesucristo, del Espíritu Santo que se les había otorgado, ellos podían hacer estas actividades. Entonces, ¿por qué se están preguntando qué era eso de resucitar de los muertos? Bueno, en realidad, más bien la confusión que sigue trayendo Pedro es cómo es
que Jesucristo, siendo el Mesías, siendo el Hijo de Dios, tenía que morir y tenía que resucitar. ¿Cómo era posible esto? Esa es la pregunta en realidad que se están haciendo aquí. ¿Cómo es posible? ¿Sí? ¿Qué es eso de resucitar de entre los muertos? Les acaba de decir esta enseñanza Jesucristo. Entonces todavía no pueden creer ellos que siendo él el Mesías, viendo la transfiguración, viendo a Elías, viendo a Moisés, tiene que morir y tiene que resucitar. Y entonces viene aquí una premisa importante. Todos ellos sabían perfectamente que antes de la llegada del Mesías tenía que venir Elías. Y lo sabían porque todos ellos eran estudiosos del Antiguo Testamento. Por eso en el versículo 11 le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? No están entendiendo ellos el contexto todavía. Jesucristo tiene que morir, resucitar, pero luego no les cuadra esta información porque dicen: oye, pero según las Escrituras, Elías tiene que venir primero. ¿Dónde está Elías? Y a esta pregunta, hermanos, lo que contesta es nuestro Señor Jesucristo. Dijo en el versículo 12 de Marcos 9, respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito? Aquí viene una pregunta que hace Jesucristo. O sea, les afirma: Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pero ahora hace una pregunta a nuestro Señor Jesucristo: ¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? También estaba escrito, es decir, en el Antiguo Testamento tenía que venir Elías y Jesucristo, pero también estaba escrito que Jesucristo tenía que sufrir, tenía que poner su vida en esa cruz. Por eso aquí Jesucristo dice: padezca mucho y sea tenido en nada. Está de alguna manera contestándoles como: sí, es verdad, tenía que venir Elías, pero también está escrito que el Mesías tenía que padecer, que es la actividad que Jesucristo va a llevar en un tiempo posterior a lo que estamos aquí estudiando. No obstante, hermanos, en el versículo 13, Jesucristo les dice: pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Y hermanos, ¿a quién se estaba refiriendo con Elías? A Juan el Bautista. Había una gran similitud con Juan el Bautista y con Elías. ¿Se acuerdan? Los pasajes bíblicos nos narran incluso hasta la vestimenta, ¿verdad? Y no es que Juan el Bautista literalmente haya sido Elías, pero dice la palabra de Dios que era el espíritu de Elías el que estaba en Juan el Bautista. Entonces por eso Jesucristo dice: pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Y en el versículo previo les decía: y por eso el Mesías tiene que sufrir. Y eso también está escrito. ¿Dónde estaba escrito esto en el Antiguo Testamento? Hay varios pasajes bíblicos, pero algunos de los más relevantes los podemos encontrar en Isaías 53, los podemos encontrar en el Salmo 22. Y hay muchos pasajes bíblicos que hablan de este sufrimiento del Mesías. Entonces, el Señor Jesucristo lo que está haciendo es enseñándoles a los discípulos cómo se hablaba perfectamente de todos estos acontecimientos y que Elías efectivamente había venido en la persona de Juan, ¿verdad? Y que habían hecho con él lo que la gente quiso. Todo lo que quisieron hicieron con Juan, lo despreciaron, lo rechazaron, lo mataron, y en estas mismas circunstancias es lo que iban a hacer con nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que está pasando en todo este contexto, hermanos. El Señor se está revelando en su gloria plena a los discípulos. El Señor les está diciendo quién es Él, con la autoridad del Padre, con esa voz que está escuchando los discípulos desde el cielo: este es mi Hijo amado, a Él escuchad. El Señor está revelando toda su majestad en ese momento, y debe de haber sido un momento tan impactante que por eso Pedro está reaccionando de todas estas formas. Hoy para nosotros, hermanos, que lo estamos escuchando, leyendo, posiblemente no hace ese mismo impacto, pero hermanos, estoy seguro
que el día de mañana que estemos nosotros con el Señor, seguiremos siendo impactados con esta gran verdad. La gloria de Cristo resplandeciendo en todo momento. Y hermanos, a manera de conclusión, de la misma forma que Jesucristo sufrió, padeció, de esa misma manera nosotros tenemos que padecer y tenemos que sufrir. En Hechos 14, versículo 22, encontramos lo siguiente: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo tuvo tribulación, tuvo aflicción, le dieron muerte, aunque por su propio plan, Él puso su vida de manera voluntaria, pero hubo sufrimiento. Y hermanos, aquí la palabra de Dios nos dice también que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para ver el reino de Dios, para poder ver esa gloria del Señor. Pero ¿sabes qué? No es para que temamos, no es para tener miedo. Esto, hermanos, simplemente nos debe de ayudar a depender más de nuestro Dios, a estar más cerca de Él. Puede haber aflicción en este mundo, lo sabemos, puede haber enfermedad, puede haber burlas, puede haber padecimiento, nos pueden rechazar, podemos pasar por infinidad de cosas que traen sufrimientos, pero ¿sabes qué, hermano? En medio de todo eso, el Señor cumple su palabra. Él es fiel. Todo lo que estaba profetizado, todo se ha cumplido al pie de la letra. Y de esa misma manera, hermanos, se cumplirá nuestra estancia con el Señor en el cielo. De esa misma manera seremos resucitados y estaremos con Él. Y no nada más eso, hermanos, también nosotros recibiremos esas vestiduras blancas que hablábamos en ese pasaje. Termino con esto en Apocalipsis 6:11. En Apocalipsis 6:11 ya está la tribulación en este mundo. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Y se les dieron, Apocalipsis capítulo 6, versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, hermanos, al igual que Jacobo, al igual que Pedro y al igual que Juan, veremos la gloria de Dios. ¿Y sabes por qué? Por el puro afecto de su voluntad, por su gracia divina. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre. Te damos, bendito Dios, porque a través de tu palabra, Señor, a través de tu voz, bendito Señor, tú nos das consuelo, Señor. Tú nos ayudas, Padre, a entender que tu gloria, Padre, es eterna, es magnífica, es grandiosa, es majestuosa, Señor. Y que por tu gracia, Dios, por el amor que nos has tenido, nos has hecho partícipes de esa gloria tuya, Señor. Gracias, Padre, porque no nos abandonas. Tú has sido fiel con nosotros, Señor, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra infidelidad hacia ti, Señor. Tú te mantienes fiel, Señor. Tú nos sigues amando, Señor. Somos tus hijos, tú tienes cuidado de nosotros, Padre. Tú no nos has desamparado, Señor, y sabemos que nuestro futuro está seguro en tus manos, Dios. Gracias, Señor, porque también estamos seguros, Padre, que veremos tu gloria, que en algún momento, Señor, estaremos contigo en la eternidad y que, Padre, te estaremos alabando de día y de noche, Señor, en todo momento, Señor. Gracias porque no había nada bueno en nosotros, Señor, para merecer esto, Señor, pero tú nos amaste aún, Señor, con todo lo que teníamos en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Gracias, Padre. ¿Cómo no ser agradecidos contigo, Señor, si vemos cómo a través de tu palabra nuestras almas, nuestros corazones son impactados con tu verdad, Señor? Gracias, Jesucristo. Gracias por ser nuestro Dios, nuestra guía, Señor. Síguenos dando, Padre, de tu cuidado y de tu providencia. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y la gloria. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios,
y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.